Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Me presento, soy la licenciada Everrin de los Santos Bojorquez. Soy su asesora en esta asignatura de Derecho Penal 1. Por ahí está el compañero David. Sí. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes, maestra. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, qué bueno que tenemos por lo menos un participante el día de hoy. Vamos a hablar acerca de el desarrollo precisamente de esta asignatura que es el Derecho Penal 1, tomando en cuenta pues obviamente que ustedes están dentro de la licenciatura en Derecho, ¿ok? El desarrollo de esta clase va a ser a través de diapositivas, de ejemplos, de videos, para que podamos tener un poquito más claros los temas que abordaremos en la asignatura de acuerdo a las unidades que nos marcan, pues en este caso la bitácora dentro de la plataforma de la Universidad Santander. Nuevamente recalco cuál es el correo electrónico donde ustedes pueden tener contacto con su servidora, que es evsantos@unisan.edu.mx por si tienen alguna duda o requieren de algún material en específico. En primer término, pues es importante saber que ustedes pues están en esta licenciatura en Derecho y que el Derecho Penal precisamente es una de las ramas y las clasificaciones más importantes que existen dentro del derecho. ¿Por qué? Es importante recordar que el derecho dentro de sus clasificaciones tiene tres grandes rubros. En este caso es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El derecho penal está dentro de la gran clasificación del derecho público. ¿Qué significa? En este caso, el derecho público lo que rige son las normas jurídicas que existen entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, el Estado como ente jurídico tiene la obligación de establecer derechos y obligaciones para nosotros como seres individuales y que estas normas jurídicas son de carácter obligatorio y que esto, si por alguna razón nosotros no cumplimos con esas normas jurídicas impuestas por el Estado, ellos pueden hacerlo valer a través de la coercibilidad. La coercibilidad es precisamente la característica de la norma jurídica penal que quiere decir que se hacen valer a través de la fuerza pública, ya sea a través de una sanción o de una pena. Esto pues ya obviamente dependerá de en específico la actividad, la conducta jurídica o la conducta externa que hayamos nosotros realizado como ciudadanos. ¿Ok? Entonces, en este punto voy a empezar a compartir la clase que tengo preparada para ustedes. Nada más denme un segundo, voy a compartir la pantalla para que podamos ir en este caso de la mano. Ok. Primero que nada, pues obviamente vamos a abordar el tema principal de qué es el derecho penal. Aquí les voy a dejar pues obviamente las diapositivas. En primer término, en la unidad 1, por ejemplo, de Derecho Penal 1, nosotros abordaremos los conceptos básicos del derecho penal. Para poder, obviamente, entender pues nuestra asignatura, tenemos nosotros que empezar por lo más básico. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho penal? ¿Cuál es la clasificación del derecho penal? ¿Cuál es la función del derecho penal? ¿Cuál es el objetivo del derecho penal? ¿Ok? En la unidad número 2 abordaremos la panorámica histórica de la legislación penal en nuestro país. Obviamente tenemos que saber de dónde proviene este derecho penal desde la época prehispánica, pues obviamente hasta nuestro actual siglo XXI y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo para poder tratar de solventar las necesidades de la sociedad mexicana. En la unidad número 3 hablaremos de la teoría de la ley penal y esta pues obviamente es una de las más importantes para nosotros dentro del derecho penal porque nos establece precisamente cuáles son las características para el procedimiento penal. En la unidad número 4 abordaremos la teoría del delito, obviamente poder distinguir en los preceptos legales penales, cuáles son cada uno de los conceptos que nosotros atendemos precisamente, voy a regresar esto, a través de precisamente los tipos penales y la teoría del delito como nosotros lo desarrollamos.
Y finalmente en la unidad número 5 vamos a hablar de las penas y las medidas de seguridad. Ok, vamos a avanzar. Primero que nada, el concepto básico. Primero, creo que es importante hacer una recapitulación. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero es importante también hacer énfasis en ello. ¿Qué es el derecho? Acuérdense que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de los individuos en una sociedad para lograr, en este caso, el bien común, que es el principal objetivo del Estado mexicano en este caso. Si nosotros no cumplimos con esa norma jurídica de carácter obligatorio, somos acreedores a una sanción o a una pena. Esa es la diferencia entre una norma jurídica y un reglamento, porque la norma jurídica sí es de aplicación obligatoria, ¿ok? Y es coercible porque el Estado puede hacerle valer a través de su autoridad. Bien, establecido el concepto de derecho, entonces vamos a hablar en este caso en específico, de acuerdo a nuestra materia, al derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas. Estas se ubican, como ya lo dijimos al inicio, dentro de la clasificación del derecho público, ¿ok? Toda vez que en este caso el Estado interviene para la solución de conflictos con los ciudadanos, buscando preservar el orden y la paz pública, ¿ok? El derecho penal en este caso es la norma jurídica por medio del cual el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y las medidas de seguridad para sancionar en las que incurren en la comisión de ellos. Hay que acordarnos que dentro de nuestro derecho penal, y aquí obviamente ustedes en la medida de sus posibilidades, sería importante que pudieran consultar su código penal en el estado. ¿De dónde eres, compañero? Del Distrito Federal. Ah, ok. De Ciudad de México, en este caso, ¿no? Sí, Eh, sí, ok. En este caso, pues obviamente cada estado, cada ciudad, cada entidad federativa va a tener su particularidad respecto a la forma en cómo está establecido el lineamiento dentro de su derecho, de su código penal. En este caso, por universalidad y generalidad, el derecho penal prevé dos tipos de conductas, la de acción o la de omisión. Acción quiere decir que la conducta externa del individuo es un hacer, por ejemplo, robar, por ejemplo, matar. Es decir, es una conducta externa que requiere una acción para poder llevarse a cabo el delito. Es decir, disparar, robar, quitarle a una persona su patrimonio sin el derecho de hacerlo. Entonces, esa es una acción. Y en este caso también sanciona la omisión, ¿ok? Acción y omisión. La omisión es un dejar de hacer, ¿ok? Por ejemplo, aquellos delitos cuando hablamos de abandono de personas. Si se trata de los padres de un menor de edad, quiere decir que está dejando de hacer la obligación que le era prevista por parte del Estado. Es decir, está dejando en estado de indefensión a un menor de edad. Está dejando, omitiendo, ¿ok? Entonces, el derecho penal puede precisamente sancionar estas dos conductas, una acción o una omisión, ¿ok? Constituyen delitos y también establecen las penas y las sanciones a las que se harán acreedoras. Obviamente, esto solamente dependerá del tipo de conducta que nosotros estemos previendo, que estemos llevando a cabo. Sé que pues obviamente no existe un código penal federalizado como tal, donde se incluyan pues los mismos delitos que estén en un estado y que se contemplen en otros. Inclusive pues no son las mismas sanciones ni las mismas penas. Y hay esta iniciativa en la Cámara de Diputados para que pueda haber, así como existe un Código Nacional de Procedimientos Penales, también puede haber un Código Nacional Penal. Pero hasta este punto pues no tenemos esa unificación de criterios. Por ejemplo, compañero, te comparto, tu servidora está en el estado de Chiapas. Nosotros nos caracterizamos por actividades agrícolas, agrícolas que es ganado, la cría de gallinas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro estado, uno de los grandes delitos que se cometen y que son considerados como delitos graves es el abigeato, ¿ok?
El abigeato quiere decir que es la sustracción, en este caso, pues obviamente de ganado, de gallinas, de pollos, de marranos, de todo aquello que sea susceptible de crianza y que pues obviamente una sociedad, o en este caso los ciudadanos, tengan como una actividad económica. Tengo entendido que no en todos los estados, las ciudades, se prevé esta conducta como un delito, ¿ok? Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que cada sociedad, a que cada estado, de acuerdo a su particularidad y a la necesidad que tengan sus ciudadanos, van a tener ciertos delitos que en otros lugares no se encuentran previstos, ¿ok? Bueno, vamos a hablar ahora del fin del derecho penal. El fin del derecho penal dependerá de acuerdo a la doctrina que nosotros estudiemos. Acuérdense que dentro de las fuentes del derecho, estas pueden ser a través de la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, los tratados internacionales, etcétera, ¿no? En este caso, el fin del derecho penal dependerá del tipo de doctrina a la cual nosotros consultemos. ¿Por qué? Los fines del derecho han existido desde el inicio de que surge el derecho penal, pero han ido variando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? En un principio se consideraba que el derecho penal, por ejemplo, hablando en la época prehispánica, se consideraba que mientras más grande era el castigo y la tortura que una persona recibía, más grande era la justicia que hacían las personas. En la actualidad, pues obviamente nosotros no tenemos ese raciocinio, ¿no? Nosotros actualmente tenemos un sistema penal de corte acusatorio, pero que obviamente tiene como bandera, como estandarte principal, los derechos humanos, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la gran reforma que nosotros tenemos a partir del año 2008 y también de junio del año 2011, donde se prevé que el Estado mexicano, del artículo 1 al artículo 29 constitucional, habla de derechos humanos y que además no solo bastan con los derechos humanos que tenemos positivizados en nuestras leyes, sino que también el Estado mexicano está obligado a observar los derechos humanos de los tratados internacionales. ¿Ok? Entonces, el fin del derecho va a depender de la doctrina de la época que nosotros estemos consultando. En primer momento se creía que el derecho penal, que era aquel que nosotros conocemos como el derecho penal del enemigo, su fin principal era castigar, ¿ok? Las sanciones y las penas eran únicamente para castigar. No había una situación donde nosotros establezcamos que la justicia era para buscar el beneficio de las víctimas. No, por el contrario, aquí solamente era castigar. También se ha considerado que uno de los fines del derecho penal es retribuir. Retribuir quiere decir, y es actualmente alguna de los principios de nuestro derecho, es que no solamente basta castigar al enemigo, sino también que la víctima tenga precisamente esa satisfacción de una justicia integral, ¿ok? No basta con que una víctima diga, pues es que como la persona ya está en la cárcel, yo considero que ya se me hizo justicia, o sea, no, eso no. En la actualidad, en el artículo 20 constitucional, ahorita lo vamos a ver, habla de cuáles son los fines del sistema penal acusatorio. Entre ellos es evitar que el culpable quede impune, que se le dé una retribución a la víctima y obviamente pues que se cumpla con esta situación de la legislación. Y pues en algunas doctrinas también se maneja que el derecho penal tiene como fin evitar, ¿ok? Que mientras tú tengas codificada en una legislación penal un precepto legal, lo que busca es obviamente prevenir, pero pues esto no sucede, ¿no? Desgraciadamente el derecho penal llega cuando ya se llevó a cabo esta conducta. Aquí les dejé el enlace de un video que creo que es importante que nosotros podamos consultar. Ahorita voy a compartir la pantalla para que podamos escuchar este video y podamos analizar en este caso los fines del derecho penal. Ahorita nada más que cargue. Si le preguntamos a un médico cuál es el propósito de su profesión, rápidamente contestará curar, a un arquitecto diseñar construcciones,
a un ingeniero edificarlas, a un profesor enseñar. No se ve, maestra. Se le pregunta a un abogado ¿No se ve? penalista, ¿cuál es el fin de No. su profesión? ¿Cuál es el fin del derecho penal? Dame un segundo. Podremos obtener varias respuestas. En temas en torno de trascendencia, pues determinar cuál es el propósito del derecho penal es punto de arranque para el estudio científico de esta rama del saber. Y el tema se vuelve complejo, porque hay varias posturas y se tiene que determinar si son aplicables a nuestro programa de derecho. Sigue sin verse, perdone. Ok, no, está bien. Nada más un segundo, no sé por qué no se ve. Estoy compartiendo según yo la pantalla, pero no sé. A ver, voy a intentarlo nuevamente. Sí, gracias. Si le preguntamos a un ¿Lo ves ahí? médico ¿Lo ves? cuál es el propósito de su profesión, ¿Sí? rápidamente contestará curar, a un arquitecto diseñar construcciones, a un ingeniero edificarlas, a un profesor enseñar. Pero si se le pregunta a un abogado penalista cuál es el fin de su profesión, cuál es el fin del derecho penal, podremos obtener varias respuestas. En temas en torno de trascendencia, pues determinar cuál es el propósito del derecho penal es punto de arranque para el estudio científico de esta rama del saber. Y el tema se vuelve complejo, porque hay varias posturas y se tiene que determinar si son aplicables a nuestro programa de derecho constitucional penal mexicano. El problema se remonta hasta la antigua Grecia, donde Anaxágoras y Pericles debatían sobre cuál era el propósito de un castigo, si solamente castigar por castigar, ingresar a la cárcel y con esta postura decir que la justicia penal es introducir a las personas en prisión, o si cuando esto sucede, ese castigo tiene un propósito diferente, prevenir que no se vuelva a repetir. Al respecto, han aparecido diferentes posturas que sostienen que el objeto del derecho penal es únicamente castigar, su bien absoluto y su fin único, retribuir a las personas por el mal causado. Y otras teorías proponen que el objeto del derecho penal está en evitar que haya reincidencia, que haya eventualidad. Una y otras posturas parecían irreconciliables, pero aparecieron otras terceras, que son las teorías de la unión. La teoría de la unión aditiva, la teoría de la unión dialéctica. Y se han ido diversificando. Aparece la teoría de la restauración de la dignidad, la postura de la prevención especial y general positiva, y aparece la teoría del castigo dual. En otros contextos figuran la teoría de la justicia restaurativa y la teoría de la restauración del tejido social. ¿Cuál de estas posturas desacorde nuestro sistema? ¿Cuál es la postura que sirve para poder determinar e iniciar el estudio del derecho penal de manera científica y reflexionada? Estos serán análisis de este curso. Cada postura de las principales que se ha debatido en el contexto teórico se pondrán a prueba, se analizarán y se determinará si son coherentes, congruentes y aplicables con nuestro sistema penal mexicano. Esto es lo que veremos. Ok. Bueno, eso es a grandes rasgos para que nosotros podamos entender, obviamente como lo decía hace un rato, que lo que nosotros buscamos es poder entender en la actualidad cuál es el derecho penal que es aplicable a nuestra situación. En este caso yo considero que al ser un sistema penal acusatorio de corte adversarial, también entra precisamente en el ámbito, en el ánimo, de buscar una dignificación para las víctimas. Anteriormente el derecho penal se daba por bien servido solamente con castigar a la persona, el sujeto activo, pero en la actualidad se busca la reparación integral del daño. Esto precisamente por la reforma que nosotros tenemos. Existe una ley general de víctimas, existe la forma en cómo nosotros podamos hacer valer la reparación del daño, no solamente económicamente, sino también psicológicamente, laboralmente. Y en este caso, pues obviamente no basta solamente con decir, es que basta con que él tenga una pena y esté privado de su libertad. No. En la actualidad el derecho penal se conoce como la última ratio. Lo último que se busca es que una persona pueda estar privado de su libertad. Lo que se busca realmente es que la víctima tenga esa satisfacción de justicia, ¿ok? Y aquí voy a irme y ahorita voy a compartir con ustedes la pantalla acerca de cuál es el objetivo en este caso del sistema penal mexicano, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 20. De manera específica, ahí se establece cuál es el objetivo que nosotros perseguimos
y que pues obviamente es parte de la gran reforma que nosotros tenemos a partir del año 2008, que entra pues en este caso el corte adversarial en nuestro país. Un segundo nada más, estoy buscando el artículo para que ya pueda yo comentarles. Ok. Listo. Les voy a compartir la pantalla. Un segundo nada más, por favor. Listo. Listo. Ok. El artículo 20 de la Constitución, en este caso, en el inciso A, en la fracción primera dice, lo voy a leer, dice, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En este caso, pues, el número 1 dice, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Este gran artículo, el artículo 20, en esta fracción, nos resume a grandes rasgos cuál es el objetivo que nosotros perseguimos actualmente con este sistema adversarial. Y por eso digo que también no solamente basta con castigar en este caso, sino que busca una retribución para la víctima. Y también hay que acordarnos que de acuerdo a esta gran reforma que nosotros tuvimos a nivel federal en el año 2018, también se busca lo que es, en este caso, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos dan la pauta para que la sociedad mexicana pueda también contar con una legislación restaurativa, ¿ok? Porque en este caso lo que nosotros buscamos es que exista ese poder de no solamente agotar el procedimiento judicial, el procedimiento penal, sino que también nosotros tengamos unas salidas alternas, ¿ok? En este caso, las salidas alternas pueden ser un acuerdo probatorio, puede ser que nosotros llevemos un procedimiento abreviado, que nosotros podamos tener esa gran posibilidad. Y precisamente dentro de ello nace lo que es la ley federal de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que tiene su propia aplicación y que tiene en este caso pues también es su propia codificación, y que lo que busca en este caso pues obviamente es que nosotros podamos tener esa gran libertad de poder llevar acuerdos antes de llegar a una resolución judicial. Por eso aplica en este caso, de acuerdo al punto de vista de su servidora, obviamente cada uno de ustedes tendrá su propia apreciación, que nuestro derecho penal actual no solamente es castigar, sino que busca una retribución para la víctima y pues también es de corte restaurativo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el contenido que tenemos dentro de las diapositivas. El link de este video pues también se los dejo en las diapositivas. En este caso vamos a hablar, un segundo nada más, de acuerdo a la unidad que nosotros estamos trabajando. Listo. En la unidad 1 también, seguimos en la misma unidad, es bastante amplia nuestra asignatura. Los conceptos de derecho penal, la clasificación del derecho penal. Este se clasifica en dos grandes ramas, que es primero el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. ¿Ok? Y aquí hablamos de nuestros códigos penales y nuestros códigos de procedimientos penales. Como ya lo afirmaba hace rato, los códigos penales dependerán de cada entidad, de cada ciudad, de cada estado donde nosotros nos encontremos, ¿ok?
y este es considerado precisamente como el derecho objetivo, que quiere decir que es el conjunto de preceptos mediante los cuales el Estado prohíbe determinadas conductas humanas, cuya transgresión trae implícita la amenaza de la consecuencia jurídica y de la aplicación de una pena al autor del delito. Por eso se dice, por ejemplo, que los códigos penales son la ley objetiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque establece en este caso cuáles son las conductas que están penadas y cuál es la sanción a la cual uno es acreedor si incurre en estas prácticas, ¿ok? Y también hablamos en este caso del derecho penal subjetivo. En este caso también se le llama ley sustantiva. La ley sustantiva es aquella que habla del derecho procesal penal. Compañerito, por ahí tienes encendido tu audio. Perdone, ya. Gracias. Ya. Listo. Entonces, como decíamos, el derecho penal subjetivo lo que busca es marcar las pautas, marcar los pasos a seguir para hacer valer un procedimiento. Se le llama ley adjetiva a los códigos de procedimientos, ¿ok? Dice, derecho penal subjetivo consiste en el jus puniendi. El jus puniendi, entendido como la facultad que tiene el Estado de dictar normas penales y exigir la imposición de la pena cuando suceda el presupuesto al delito, ¿ok? Entonces, esas son las grandes clasificaciones que nosotros tenemos dentro del derecho penal, el objetivo y el subjetivo. El objetivo se concretiza a los preceptos. Por ejemplo, cuando nos dice que comete el delito de violación, la persona que impone la cópula, ya sea vía anal, vaginal u oral, a través del miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier otro instrumento en el cuerpo de otra persona. Es decir, te está objetizando cuál es la conducta que te está pidiendo que se prohíbe, ¿ok? Que si tú incurres en esa acción, hay una pena, una consecuencia porque es el delito de violación. Ahora bien, el derecho subjetivo es el procedimiento que se sigue para poder tener una sentencia, pues en este caso condenatoria, ¿no? Esto se rige a través de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo que busca es que estas normas jurídicas se encuentren debidamente establecidas a nivel federal. Ya no es solamente entre estados, sino también a nivel federal. Ok, vamos a avanzar. También dentro de nuestra unidad 1, pues hablamos dentro de los conceptos del derecho penal de diferentes partes, ¿no? Venganza pública, venganza privada, venganza religiosa. Hablamos de un periodo humanitario y de una etapa científica. A grandes rasgos, la venganza pública era aquella que se hacía en las épocas prehispánicas. ¿Por qué? Porque este castigo era precisamente aplicado dentro de la sociedad, hablemos de los aztecas, de los mayas, o sea, la pena era vista por toda la sociedad, por eso se considera como una venganza pública. Venganza privada, en este caso, es solamente entre particulares, ya es de una manera privada, particular, no hay una exhibición ante una sociedad para decir que estamos aplicando el derecho penal. Hablamos de una venganza religiosa y en este caso hablamos de las épocas prehispánicas, de la época de la Santa Inquisición, cuyas penas y sanciones eran impuestas única y exclusivamente por el clero, es decir, por la iglesia, ¿ok? Ellos tenían la facultad para poder imponer estas penas y estas sanciones. En el periodo humanitario ya empiezan a desarrollarse y a evolucionar los conceptos y pues obviamente lo que se busca en este caso pues ya es más tomar en consideración los derechos humanos, las garantías individuales. Y la etapa científica donde concatenan en gran medida el derecho de la persona como víctima y el derecho del probable responsable, que es pues actualmente lo que nosotros tenemos, una combinación entre periodo humanitario y etapa científica, porque nosotros actualmente lo que buscamos pues es obviamente cumplir con el derecho de la víctima sin transgredir el derecho del probable responsable, ¿ok? Y en este caso es importante que nosotros podamos tener esa
clara diferencia entre la venganza pública, privada, religiosa, humanitaria y la etapa científica. ¿Ok? Y también aquí les voy a compartir un video porque creo que también es importante que nosotros podamos consultar otras fuentes y además pues nos hace más didáctica la clase, ¿no? Y con independencia de lo que ustedes y su servidora también podamos saber, es importante que nosotros tengamos este conocimiento que tenemos a través de los medios electrónicos y que podemos nosotros aprovechar. Nada más dame un segundo. Periodos de evolución de las ideas penales. Estos periodos se dividen en 5. La venganza privada, la venganza divina, la venganza pública, el periodo humanitario y la etapa científica. La venganza privada, también llamada venganza de sangre o época bárbara, propiamente no constituye una etapa del derecho penal. Sin embargo, es un antecedente de este. En esta etapa, cada particular, cada familia y cada grupo se protege y hace justicia por sí mismo. Se llamó época de la sangre porque se originó por el homicidio y las lesiones, delitos por su naturaleza denominados de sangre. La actividad vengadora en esta etapa tenía apoyo moral y material hacia el ofendido por parte de la colectividad, reconociéndole su derecho a ejercer venganza. En ocasiones los vengadores se excedían causando daños mayores que los recibidos. Entonces hubo la necesidad de limitar la venganza y así surgió la fórmula de Talión, ojo por ojo y diente por diente, mediante el cual el grupo solo reconocía al ofendido el derecho de causar un mal de igual intensidad al daño sufrido. Más tarde surgió el sistema de compensaciones, según el cual el ofensor podía comprar al ofendido o a su familia el derecho de la venganza. La venganza divina. Su sistema punitivo se le conoce como de lágrimas y sangre, porque lo que buscaba era expiar o purificar al infractor. En este sistema punitivo no existe distinción entre delito y pecado. El delito es una de las causas del descontento de los dioses. La justicia represiva era manejada generalmente por la clase sacerdotal, y por ende, los jueces y tribunales juzgan en nombre de la divinidad ofendida, imponiendo las penas para satisfacer su ira. Las penas eran corporales, prevaleciendo la pena de muerte acompañada de tormentos, y estas se ejecutaban públicamente. La venganza pública o concepción política. En este sistema, el ejercicio penal queda a cargo del Estado. Los tribunales juzgan en nombre de la colectividad, bajo el fundamento de haber violentado el contrato social. Hace una distinción entre delitos privados y delitos públicos, según el hecho lesione de manera directa los intereses de los particulares o del orden público. Los jueces y tribunales tenían facultades totales y podían incriminar hechos no previstos como delitos en las leyes. Las penas eran públicas, cada vez más crueles e inhumanas, y estas buscaban infundir el terror penal como estrategia de prevención colectiva. Los juzgadores estaban al servicio de los déspotas y tiranos que tenían el mando. El periodo humanitario fue el movimiento humanizador de las penas y en general de los sistemas penales. Los personajes principales de este movimiento fueron César Bonesa, marqués de Beccaria, Montesquieu, Guy Aldenberg, Voltaire, Rousseau, entre otros. César Bonesa, marqués de Beccaria, con su libro De los delitos y las penas, marca los 6 principales criterios de este movimiento. Número 1. El derecho a castigar se basa en el contrato social y por lo tanto la justicia humana y divina son independientes. Número 2. Las penas únicamente pueden ser establecidas por las leyes. Estas han de ser generales y solo los jueces pueden declarar que han sido violadas. Número 3. Las penas deben de ser públicas, prontas y necesarias, proporcionales al delito y las mínimas posibles. Nunca deben de ser atroces. Número 4. Los jueces, por no ser legisladores, carecen de la facultad de interpretar la ley. Número 5. El fin de la pena es evitar que el autor cometa nuevos delitos, así como la ejemplaridad respecto a los demás hombres. Y número 6. La pena de muerte debe de ser proscrita por injusto. El contrato social no la autoriza, dado que el hombre no puede ser privado de la vida, de la cual él mismo no puede disponer por no pertenecerle. La etapa científica. Esta etapa se desarrolla desde el momento en que se comienzan a sistematizar los estudios sobre la materia penal. Se considera que inicia con la obra del Marqués de Beccaria y culmina con la de Francisco Carrara.
En esta etapa se destaca la sistematización del derecho penal, o sea, la organización de los estudios dentro de las ciencias penales, la codificación del derecho penal para dar la legalidad de los delitos y las penas. El fin de la pena era la readaptación social del delincuente y la prevención general, la humanización del castigo, la inclusión de derechos mínimos para los imputados y la aplicación de la convencionalidad y tratados internacionales en la materia penal. Ok. Bueno, en este caso es a grandes rasgos lo que nosotros tenemos con la evolución precisamente, como lo decíamos ya, del derecho penal y la venganza pública, privada, religiosa. Los fines del derecho penal, pues obviamente también dependían de quienes hacían la aplicación del derecho penal. En un primer momento, pues obviamente tenían esa facultad única y exclusivamente las situaciones religiosas, los cleros. ¿Por qué? Porque ellos decían que las leyes eran dictadas por un orden superior, por un Dios, y que pues ellos eran los únicos que eran, pues ahora sí que elegidos para poder aplicar las penas y las sanciones. Entonces, esa es una parte muy importante y considero, de acuerdo a lo que ya cada quien verá a continuación y en el desarrollo de la asignatura, que pues obviamente nosotros estamos ya en un periodo humanista, donde tomamos en consideración los derechos de ambas partes. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Lee? No, pero no, hasta eso no tengo ninguna duda. Más que ¿No? nada sería como el tema del derecho humano, cómo lo van perdiendo, pero creo que ese es un tema conceptual. Ok. Sí, digo, en este caso, pues el tema de derechos humanos ha evolucionado, como te digo, a lo largo del tiempo. Anteriormente nosotros hablábamos de garantías individuales, pero esto ya es un término que es insuficiente para nosotros. Nuestro actual sistema penal exige que sea un derecho penal establecido como tal, con derechos humanos que sean no solamente los contenidos en nuestra Constitución, sino a la par de tratados internacionales. Y esto trae como consecuencia, obviamente, que el Estado mexicano tenga la obligatoriedad de verificar derechos que tal vez no estén establecidos dentro de nuestro orden jurídico. Un ejemplo claro de ellos es que dentro de los derechos humanos, que bueno, a mi consideración y de acuerdo a lo que yo tengo, hasta donde yo tengo entendido y mi experiencia, es que, por ejemplo, no tienen previsto el derecho humano del acceso a la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en países europeos son derechos humanos ya de esta generación, donde se establece que en todos los espacios públicos y privados, hablando de escuelas, parques, etcétera, centros recreativos, es obligación de la nación, del Estado, del país, tener ya acceso a Internet ilimitado y gratuito por parte de los ciudadanos. En este caso, en México no tenemos esa aplicación todavía, no es un derecho humano previsto como tal. Si bien es cierto, cada quien tiene la libertad pues de tener acceso precisamente a estas tecnologías, pero pues es un lujo que nosotros tenemos a través de un pago económico que nosotros tenemos por el servicio, pero no es considerado como un derecho humano como tal que nuestra sociedad o nuestro país sea el encargado de dotarnos de este acceso al Internet, ¿no? Y creo que pues en este caso, tomando en consideración la pandemia en la cual nos encontramos, sí sería de vital importancia que nuestro derecho constitucional pudiera evolucionar en ese sentido para proveer y para prever precisamente ese derecho tecnológico y acceso al Internet como un derecho humano específico, ¿ok? En este caso, pues también dentro de la asignatura que nosotros estamos cursando del Derecho Penal 2, hay precisamente, como lo decíamos, otros temas. No quiero abordar mucho lo que habla acerca de la evolución que ha tenido de manera histórica en nuestro país, porque pues eso ya más o menos lo tenemos establecido. Te comento, pues viene precisamente desde la explicación de la época prehispánica, donde los españoles y pues el clero es el que tiene el control absoluto de nuestros derechos. Posteriormente evoluciona y pues hasta llegar a nuestro sistema penal acusatorio, donde vienen las características que ya hemos mencionado con anterioridad. Ok, dentro de esta gran asignatura que nosotros tenemos, pues hablamos en este caso de teoría del delito. Y aquí hablamos de qué es el delito. El delito
en estricto sentido, pues obviamente es el hecho de que un ciudadano se ve en la posibilidad de hacer una acción o de omitir una acción y que trae una consecuencia jurídica en el orden penal. Nuestro derecho acaba donde inicia el derecho de la otra persona. Si yo transgredo, por ejemplo, tu esfera jurídica como derecho humano, entonces ahí tiene aplicación el derecho penal. Hablemos, por ejemplo, qué pasa cuando una persona viene a exceso de velocidad y que además viene en estado de ebriedad, causa un accidente de tránsito y que ese accidente trae una consecuencia, por ejemplo, la pérdida de una vida. Es decir, mi derecho a transitar de manera libre dentro del país está respetado, pero estoy transgrediendo tu esfera de derechos humanos. En este caso, el derecho humano por excelencia, que es el respeto a la vida. Entonces, cuando yo hago una acción, en este caso puede ser un homicidio, ya sea culposo o doloso, obviamente pues ya dependerá de las circunstancias de la acción y de las circunstancias, pues en este caso del hecho penal, ¿no? Y pues en base a esa conducta, de acuerdo al ámbito espacial y al ámbito de temporalidad que se me aplique, será la sanción a la cual yo me voy a hacer acreedora. Dentro del derecho penal existe precisamente estos dos ámbitos. El derecho, la aplicación temporal, es decir, el tiempo en el cual se aplicará dicha norma, y también en este caso la aplicación territorial. No se castiga de igual forma un homicidio doloso en Chiapas que un homicidio doloso en la Ciudad de México. No se castiga con la misma pena un delito de violación en la Ciudad de México a un delito de violación en el estado de Chiapas. Entonces, nuestro derecho penal será de aplicación de acuerdo a la temporalidad y al lugar donde nos encontremos. Si nosotros hablamos del delito, generalmente pues hablamos que es una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué hablamos de una conducta? Bueno, la conducta, como ya lo decíamos, puede ser de acción o de omisión. Eso ya queda totalmente claro. Típico. ¿Qué quiere decir típico? Típico previene precisamente del vocablo de tipificado, que esté previsto dentro de una legislación como delito. Nuestra Constitución, obviamente en los artículos 14 y 16, donde habla del derecho humano a la seguridad jurídica, nos dice que a nadie se le puede imponer una pena o una sanción sin que exista previsto como un delito. Por eso se llama típico, está codificado, ¿ok? En este caso, pues el homicidio es un tipo penal. Típico, antijurídico. Antijurídico se refiere a la característica principal de que va contra las leyes, contra las normas. Estoy transgrediendo una norma. Por eso se considera que es una conducta antijurídica. Típica, antijurídica y culpable. Y en esta situación y en este tema de la culpa, también dependerá de la aplicación del Código Penal al cual nosotros estemos aludiendo. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de dolo, culpa, dolo directo, dolo indirecto, culpa con representación, culpa sin representación. ¿Ok? Culpa y dolo. Dolo quiere decir que tú sabes lo que estás haciendo y aún así no evitas hacerlo. ¿Ok? Eso significa dolo. Tú tienes claro qué es lo que va a pasar si el día de mañana tú accionas una pistola y estás apuntando a la otra persona. Sabes cuál es la consecuencia que puede tener y aún así no impides hacer la conducta. La llevas a cabo, estás actuando con dolo. Sabes lo que hiciste, sabes lo que puede pasar y aún así lo haces, ¿ok? La culpa en este caso es aquello que previste como un posible resultado, pero que no hiciste nada por evitarlo. ¿Ok? En este caso, pues obviamente, como ya hablamos en este tema, el homicidio culposo. Si vienes en estado de ebriedad, puedes prever que el hecho de conducir así puede causar un accidente, ese accidente privar de la vida a una persona, pero aún así tú sigues con llevar a cabo esa actividad, esa acción. Es con culpa, ¿ok? Porque tú no lo querías hacer, sin embargo lo previste y no lo evitaste, ¿no?
Entonces, esos son a grandes rasgos los elementos de un delito, ¿no? Una conducta típica, antijurídica y culpable. Los delitos, ¿perdón? Una duda, maestra, Sí, disculpe. dígame. Se dirigió, bueno, o puso ahorita un término que se llama temporal, Así o es. así lo escuché. ¿A Así qué es. se refiere? Sí, en este caso hablaba yo del ámbito de validez del derecho penal, que va a hablar acerca de la temporalidad. Es decir, dentro de nuestras legislaciones, por ejemplo, es cómo nos van a sancionar, cómo nos van a penar. Vamos a poner un ejemplo que está muy de moda ahorita y que pues obviamente va a traer una consecuencia jurídica. Hablamos en este caso de el acoso, perdón, el abuso sexual que está denunciando Sasha Sokol contra su representante. Estamos hablando de una conducta de abuso sexual en años anteriores, ¿ok? La aplicación de la ley penal que va a tener esa conducta tiene que ser necesariamente al tiempo en el cual se llevó a cabo ese delito. Ahorita al señor no se le puede penar, no se le puede sancionar con la pena que actualmente tiene abuso sexual. ¿Por qué? Porque una ley, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede ser retroactiva en perjuicio del sujeto activo. Entonces, si a este señor se le llega a juzgar por el delito de abuso sexual, tendrá que ser en el ámbito de aplicación temporal, es decir, del tiempo en el que sucedió la conducta, en tiempos anteriores. Desgraciadamente, hasta donde yo sé, pues como estamos hablando de mucho tiempo atrás, años 80, 90, no sé, específicamente, el abuso sexual no era considerado un delito grave. Entonces, muy posiblemente, pues no sea privación de la libertad, ¿no? Por eso hablaba yo de la aplicación del ámbito temporal y del ámbito territorial del Código del Derecho Penal. Dependerá de dónde ocurrieron los hechos en el ámbito espacial y en el ámbito temporal. Como te decía, el abuso sexual no tiene la misma pena en el estado de Chiapas que en la Ciudad de México, ni tiene la misma pena hace 20 años a como lo tiene actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya dependerá obviamente de la circunstancia que nosotros estemos hablando. ¿Te quedó claro, compañero? Sí, de hecho, muy claro. De Ajá. hecho, también me sacaron otras dudas, pero creo que eso lo voy a ir viendo con el traspasar del tiempo. Más que nada, por ejemplo, habla de lo de, bueno, lo de la región. Sí. ¿No? Entonces, me entra la duda de que, por ejemplo, hablando del abuso sexual, Sí. muchas veces he escuchado sobre la situación de que no llega a ser un delito porque lo manejan como que es una costumbre de la región. Ok. Entonces, sí se tiene, bueno, digo yo, si se tiene mucho, si se contempla mucho en la ley esa parte. Ok, aquí vamos a remontarnos tantito a que acordémonos que el derecho tiene diversas fuentes. Dentro de las fuentes del derecho, para poder originarse, se encuentran precisamente la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. ¿Ok? El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a los pueblos indígenas. Es un derecho humano reconocido a nivel nacional e internacional. Hay un protocolo de actuación dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el respeto a los derechos en casos de que se traten de víctimas de pueblos indígenas originarios. Tu pregunta ya sé a qué va encaminada, siempre me la hacen. Te puedo hablar, por ejemplo, de nuestra entidad, por ejemplo, Chiapas. Tú has escuchado en el argot cotidiano que pues aquí desgraciadamente en las ciudades de los Altos aún se acostumbra que una niña de 12, 13, 14 años sea intercambiada por una persona, por papá, mamá, con una persona mayor de edad, generalmente ya gente de 30, 40 años, para que pueda casarse con ella o que pueda tener relaciones sexuales con ella. Desgraciadamente,
y aquí es una línea muy delgada, siempre lo he dicho, entre los usos y costumbres y nuestra legislación aplicable, donde el Estado mexicano interviene. Yo te puedo decir a vivencia personal, hablando del Estado de Chiapas, que desgraciadamente nosotros no tenemos la aplicación del derecho penal común en las comunidades indígenas muy arraigadas. ¿Por qué? Porque incluso los propios policías, los ministerios públicos, tu servidora estuvo dentro de la función pública, dentro de la Fiscalía de la Mujer de Chiapas, no pueden acceder a esos pueblos originarios. Nos lo tienen estrictamente prohibido. Y si nosotros tratamos de, pues ahora sí que invadir, en este caso, dentro de su territorio, créeme que no hay consecuencias favorables para las autoridades. Entonces, generalmente este tipo de conciencia que se ha hecho a lo largo de este tiempo, este trabajo, ha sido precisamente por la difusión de los derechos, por la difusión de la legislación, por la difusión de los servicios públicos, donde se empieza a tratar de cambiarle el chip a las comunidades indígenas. Decirle, no basta con que tú consideres que es un uso y una costumbre, estás transgrediendo el derecho a la libre personalidad y del desarrollo sexual de una infante, de una adolescente. Entonces, los papás y las mamás aún a veces en su ignorancia por el analfabetismo, por la dificultad para poder relacionarse con nosotros por ejemplo, una cuestión de traducción, porque hablan pues sus propias lenguas originarias, han venido a nosotros pidiendo ayuda, obviamente. Es un poco complicado porque pues ellos no comprenden al 100% cuál es el desarrollo del proceso penal. Tienen todavía la idea, y eso sí te lo puedo decir de manera muy específica, que cuando ellos vienen a hacer una denuncia, nosotros tenemos la obligación en ipso facto de castigar, ¿ok? Y desgraciadamente, pues eso no es así. Ya se le tiene que explicar que es un proceso, que tenemos que seguir ciertos parámetros para poder procesar a la persona. Pero tu pregunta encaminada a ¿qué tanto se respetan esos usos y costumbres? Dependerá única y exclusivamente del grado de intervención que pueda tener la autoridad del Estado. O sea, es una línea muy delgada y tú la puedes aplicar. Incluso se ha optado porque en algunas ocasiones, si nosotros sabemos, como se trata de un delito de oficio, que un infante, un adolescente está siendo agredido sexualmente, tenemos la facultad de separar a esa persona, a ese infante, del núcleo familiar, independientemente de que incluso también se puede sancionar a la familia, ¿no? Porque es una obligación que nosotros tenemos, pero desgraciadamente no tenemos esa apertura, o sea, no hay resultados favorables para nosotros. Te digo, poco a poco se trata de cambiar el chip en las ciudades, en los pueblos originarios, y que ellos se vayan acercando a nosotros, ¿no? Pero pues sí es una línea muy delgada y no podemos transgredirla tampoco. Ok, perfecto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, creo que era mi única duda, porque, bueno, más que nada porque habló de la pequeña o delgada línea que se maneja sobre los derechos humanos de la otra persona, ¿no? Así es. La cual en este caso pues está transgrediendo, ¿no? Así es. Así Entonces, es. Sí, te digo, eso ya dependerá pues obviamente del grado de intervención que puedas tener como autoridad o como Estado mexicano, ¿no? Pero pues sí está muy contemplado, te digo, pues ya incluso a una legislación internacional. Ok, dentro de la unidad, obviamente, de la teoría del delito que nosotros tenemos en esta materia, se especifican también los diferentes sujetos que nosotros identificamos. Anteriormente, generalmente buscábamos y hablábamos de sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo era la persona que llevaba a cabo la conducta o la omisión, y sujeto pasivo era precisamente el que resentía el daño de manera directa. Dentro de nuestra legislación actualmente, en el artículo 20 constitucional, inciso B e inciso C, ya se aborda de manera específica que nosotros hablamos de imputado y víctima, ¿ok? Imputado es directamente la persona que es el probable responsable y que llevó a cabo la acción o la omisión,
y la víctima, que es la persona que resiente de manera directa el daño. Es decir, han evolucionado precisamente estos conceptos y ya no hablamos de sujeto activo o de sujeto pasivo, sino que ya hablamos de una situación, en este caso de un imputado y una víctima. Y de acuerdo al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos varios sujetos procesales, que es víctima u ofendido, el imputado, el asesor jurídico, el defensor público privado, el ministerio público, el juez y la autoridad administrativa de la unidad de medidas cautelares. Vamos a hablar aquí de víctima. Precisamente con este gran cambio del sistema penal acusatorio, surge la Ley General de Víctimas. Aquí hablamos y hacemos una distinción entre víctima y ofendido. Víctima es quien resiente directamente el daño. Ofendido es la persona que puede representar a la víctima. Por ejemplo, hablemos de un menor de edad, hablemos de un homicidio, hablemos de un delito de carácter sexual. Quien interpone la denuncia, en este caso es la mamá, que es la representante. A la representante se le da el nombre de ofendido y la víctima será quien resiente el daño de manera directa. ¿Ok? Víctima o ofendido. Dentro de la Ley General de Víctimas hablamos de diferentes tipos de víctimas. Víctima directa, víctima indirecta, víctima potencial. Víctima directa nuevamente nos remonta a el daño de manera directa, de manera proporcional. Víctima indirecta, el representante de la víctima directa puede ser, por ejemplo, la mamá de una mujer privada de la vida por una cuestión de feminicidio. Los hijos de una mamá que ha sido víctima de feminicidio es una víctima indirecta. Y víctima potencial, en este caso la ley de víctimas también prevé a los operadores del sistema. Es decir, tú como ministerio público, como juez, puedes ser una víctima potencial. ¿Por qué? Porque tú estás representando los intereses de otra persona. Y si por alguna circunstancia a ti te privan de la vida por hacer tu actividad, también eres una víctima potencial. Y eso también lo prevé la legislación en la actualidad. Entonces, vemos cómo han ido evolucionando estos conceptos. Ya no son sujeto activo, sujeto pasivo, sino que ya a cada uno se le da una particularidad en específico. Y aparte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el mismo artículo 105, pero en el último párrafo, dice quiénes son partes dentro del proceso, ya no sujetos, solamente partes. Y ahí habla de la víctima, su asesor jurídico, el imputado y el defensor. Ahí ya no habla de juez, ya no habla del Ministerio Público y ya no habla de la unidad de medidas cautelares. ¿Ok? Tenemos una hora de video, por ahí ya se me va a acabar. Voy a aprovechar para decir unos puntos importantes nada más. Voy a hacer otra videoconferencia para abarcar lo que nos hace falta de la asignatura porque es bastante amplia. ¿Tienes alguna duda, David, que pudieras necesitar? No, por el momento no. ¿No? Ok. Entonces, aquí nada más recordarles que nuestra asignatura termina el 24 de abril. Se les pide que sigan avanzando con sus actividades, con sus exámenes, con su portafolio. Y si tienen alguna duda o pudieran tener algún cuestionamiento, algún caso que quisieran comentarme, pues adelante, podemos hacerlo en la retroalimentación de la plataforma o bien en la videoconferencia que posteriormente se va a nuevamente agendar. Y pues yo te agradezco mucho que me hayas compartido el tiempo conmigo. Sé que también vienes de, pues me supongo, de trabajar o de algún otro lado, pero la verdad es que se aprecia mucho el esfuerzo que ustedes hacen para poder estar presentes en la conferencia. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? No, ninguna, maestra. Muchas gracias por el tiempo brindado y por los conocimientos principalmente. Gracias, igualmente. Fue un placer estar con ustedes. Y dejo las diapositivas y los links en la plataforma y también se los voy a subir en el material adicional de la plataforma. Ok, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego.